presión intraocular y actualización, debido a que vamos a mencionar algunos aspectos generales de la presión intraocular. Voy a hacer un recuento histórico de algunos hitos que marcaron digamos, el transcurso y el desarrollo junto con el advenimiento de nuevas tecnologías para determinar y pues hacer las lecturas de la presión intraocular. Aquí son algunas de las fuentes en las que me basé para obtener la información de la charla, entonces vamos a comenzar. En cuanto al recuento histórico, se le atribuye a Charles Seneff en 1722 la primera descripción satisfactoria de la hipertensión ocular en su Tratado de Enfermedades Oculares, en donde hace referencia a la visión ocular afectada de estos pacientes que debutan con un dolor ocular severo que puede afectar al ojo contralateral y se caracteriza por una visión nublada asociado a la presencia de una catarata espuria, como se catalogaba en su momento. Posteriormente, Plattner en 1745 describe un ojo duro y resistente a la presión digital, muy posiblemente atribuyéndose esto a un cuadro de hipertensión ocular desencadenado por glaucoma. Von Graeff en el siglo XIX describe la hipertensión ocular mediante la presión digital asociada a defectos en el campo visual, por lo que determina que el glaucoma es igual a hipertensión. Realizó múltiples estudios en pacientes con cuadros de cierre angular agudo, por lo que describe la técnica de iridectomía periférica para 1857. Sin embargo, se describe que para él era un enigma cómo era la fisiopatología del glaucoma primario de ángulo abierto, ya que pues, esto no explicaba los ángulos ocluibles en estos casos particulares. Weber, para 1868, describe la teoría del aplanamiento y posteriormente, en el 1885, Maklakoff describe la tonometría por aplanamiento y diseña modelos con este principio. Fick, en el 1888, diseña un modelo con área de aplanación constante y Schotz, entre 1905 y 1924, desarrolla el tonómetro de indentación que lleva su nombre. Aquí hay dos personajes muy importantes en cuanto al desarrollo de la tonometría. Tenemos a la izquierda Hans Goldmann, que en 1954 presenta su primer tonómetro de aplanamiento para lámpara de hendidura y describe que uno de los criterios para una correcta lectura es una córnea con un espesor central de 525 micras. Por su parte, Edward Perkins, a la derecha, en 1965, presenta su diseño de tonómetro, que siguen vigentes estos dos modelos. En cuanto a las generalidades de la presión intraocular, les voy a comentar algo sobre la dinámica del humor acuoso. Este es producido por los procesos ciliares a nivel de la cámara posterior. Se describe que hay aproximadamente 80 procesos ciliares. Se le atribuye al epitelio no pigmentado de estas estructuras la producción del humor acuoso con una tasa promedio de 2 a 3 microlitros por minuto en los estados de vigilia y disminuye aproximadamente en un 50% durante el sueño. El volumen del segmento anterior es de 200 a 300 microlitros con un volumen total de recambio del humor acuoso aproximadamente cada 100 minutos. En cuanto al drenaje, pues como lo mencioné, este se produce a nivel de la cámara posterior, fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior, a nivel del ángulo camerular, drena a través de la malla trabecular, entra al canal de Schlemm para pasar a los canales colectores, que drenan a las venas acuosas o a los plejos intraesclerales. De ahí regresa a la circulación sistémica a través del sistema venoso piescleral, esta por uno de los mecanismos justamente trabecular, con uno de los porcentajes más importantes del drenaje, o por el flujo ubioscleral, por el cual drena a través de los espacios intersticiales del músculo ciliar hacia los espacios supracoroideos. Ahora bien, en cuanto a la tonometría, es la determinación de la presión ocular fundamentalmente para el diagnóstico y el manejo de glaucoma, y el propósito es la obtención de la medición precisa de la PIO con la menor cantidad de molestias que sean posibles. La presión intraocular podemos definirla como la tensión ejercida por el humor acuoso como resultado de su balance dinámico entre la producción y el drenaje que se mencionó, y los valores normales estandarizados están entre 10 a 21 milímetros de mercurio, específicamente para la tonometría de aplanamiento de Goldmann, que es la que vamos a mencionar más adelante. En cuanto a la medición clínica de la presión intraocular, existen diversos métodos de tonometría, cada uno con sus respectivas ventajas y desventajas. Todos los métodos utilizados presentan una fuente de error y la medición no es equiparable entre dispositivos. La precisión varía según cada caso, que comentaremos más adelante. Para efectos prácticos, decidí presentarles esta clasificación en donde les propongo las tonometrías de contacto y de no contacto. Algunas de las que vamos a mencionar son tonometría por indentación, aplanamiento o rebote, y no contacto, pulse air, neumotonómetro, hora, entre otros.
Ahora bien, vamos a empezar con la tonometría de shots. Esta es una técnica en desuso. El principio es de indentación, en donde se indenta justamente la córnea mediante un émbolo cargado con diferentes pesos. Estas son las unidades en gramos. Y la PIO se basa en la profundidad de la indentación. Es decir, tenemos un espacio destinado para cargar estos pesos que va desencadenando que el émbolo descienda protruyendo la córnea justamente, por lo que las escalas que ven en la parte superior del esquema del tonómetro de Schotts va de 0 a 20 y cada unidad representa 0.05 milímetros de protrusión que posteriormente tendremos que convertir en esta escala relacionada con las presiones intraoculares. En cuanto a la tonometría de aplanamiento de Goldman, esta fue introducida por Hans Goldman en 1954. Se describe que es la fuerza requerida para aplanar un área de la córnea determinada por el principio de Inverfick, que es la presión de un fluido dentro de una esfera es proporcional a la fuerza requerida para aplanar una porción de la esfera, con esta fórmula fundamental en donde la presión es igual a fuerza sobre área. Para que este principio tenga validez, tenemos los presupuestos de que la esfera tiene una superficie infinitamente delgada, es perfectamente elástica y flexible, es seca y la única fuerza ejercida es la del aplanamiento. Sin embargo, esto por supuesto no se cumple en los tejidos corneales, por lo que se deben tener en cuenta otras variables, como son la tensión superficial de la película lagrimal y la rigidez corneal o las propiedades corneales de las cuales vamos a hablar a continuación. En cuanto al grosor central o espesor corneal central, es un indicativo de la composición estructural, del estado de hidratación y metabólico de la córnea, y para las tonometrías tenemos referencias en este espesor corneal entre 520 y 540 micras para tener una lectura mucho más precisa. Ahora bien, tenemos situaciones en donde el grosor corneal puede ser mayor o menor. Si tenemos grosores corneales menores a 520 micras, podemos tener subestimaciones de la PIO, y si tenemos grosores corneales por encima de 550 micras, podremos tener sobreestimaciones de la PIO. Ahora bien, en cuanto a las propiedades biomecánicas de la córnea, la histéresis corneal es la capacidad de distensibilidad del tejido corneal. Esto le confiere la capacidad de absorción y disipación de la energía, que a su vez es una propiedad viscoelástica de la córnea. Está directamente relacionada con la cantidad de fibras de colágeno, y una de las teorías es que a mayor espesor corneal central existe una histéresis corneal menor. Ahora bien, en cuanto a la elasticidad corneal, está determinada por la reorganización tisular ante los estímulos de estiramiento o compresión hasta retornar al estado de equilibrio. Esta se determina por el módulo de Young, que es un indicativo intrínseco de la rigidez y la elasticidad de los materiales. Específicamente para el tejido corneal hablamos de 0.1 a 0.9 megapascales. Ahora bien, en este esquema trato de explicarles un poco más detalladamente cómo funciona el principio de aplanamiento, en donde recordemos W corresponde a la fuerza de aplanamiento en un área determinada corneal, que van a ser los 3 milímetros centrales, 3.06 milímetros centrales de la córnea, en donde S representa la tensión superficial desencadenada por el menisco lagrimal que atrae la superficie del cono de aplanamiento hacia la córnea, y B representa las propiedades biomecánicas y la rigidez de la córnea que tratan de pues rechazar en un vector diferente el aplanamiento que se está generando. Es decir, una vez tenemos el aplanamiento total correspondiente a estos 3.06 milímetros centrales, estas dos fuerzas tangenciales que le mencioné se cancelan, obteniéndose la medición de la presión intraocular. Ahora bien, en cuanto al tonómetro de Goldman específicamente, este es un cono con un área de superficie de 7.35 milímetros cuadrados y un diámetro de 3.06 milímetros. Un gramo de fuerza corresponde a 10 milímetros de mercurio, y este incorpora bioprismas que dividen el menisco lagrimal circular en semicírculos o miras de aplanamiento. Para realizar esta técnica se describe la necesidad de instilar un colirio anestésico más fluoresceína, en donde las miras de aplanamientos van a estar constituidas por los semicírculos que deben unirse por sus bordes internos para obtener una lectura precisa de la presión intraocular. Ahora, a continuación, les voy a presentar algunos. Hacia el lado izquierdo de la pantalla van a tener un tonómetro de Goldman convencional con su tambor análogo, y a la derecha tenemos un modelo digital AT900D en donde se presenta la lectura de la PIO de manera digital, por supuesto. Sin embargo, esto no resuelve muchos de los inconvenientes que tiene este tipo de tonometría, la cual es la calibración regular del dispositivo. Aquí tenemos un ejemplo del alineamiento de las miras. En la imagen A vemos un correcto alineamiento mediante la unión de los bordes internos, y en la imagen B
tenemos miras gruesas desencadenadas por un menisco lagrimal aumentado y en la C una inadecuada alineación vertical y horizontal. Algunas de las fuentes de error que les estaba comentando, estas son específicas para la tonometría de Goldman. Sin embargo, muchas de estas pueden llegar a estar involucradas en los otros dispositivos. Entonces, la ausencia de fluoresceína puede desencadenar una subestimación de la lectura. Astigmatismos mayores a 3 dioptrías pueden cambiar el área de aplanamiento, por lo que en los astigmatismos con la regla podría subestimarse la lectura y sobreestimarse en astigmatismos contra la regla. Respecto al grosor corneal central o la presencia de cicatrices, podríamos requerir de mayor fuerza para aplanarlo, por lo cual se presentaría una sobreestimación, y la curvatura corneal mayor pues requiere también de mayor fuerza de aplanamiento que desencadenaría una sobreestimación de la lectura. El edema corneal epitelial, una subestimación de la PIO. Adicionalmente, estos factores hay que tenerlos en consideración cuando los pacientes están en el momento de realizar el examen, pueden sostener o pues aguantar la respiración, o adicionalmente pueden tener aumento de la presión venosa por ropa ajustada a nivel del cuello, que podría aumentar la presión intraocular. La acomodación sostenida puede disminuir la presión. La desviación de la mirada, especialmente en su producción, podría aumentarla. La presión del ojo durante la toma, justamente por una técnica inadecuada, o el cierre palpebral es alguna de las fuentes que podrían causar un efecto respecto al aumento de la presión intraocular. Ahora bien, vamos a hablar sobre el tonómetro de Perkins. Les mencioné que es uno de los que sigue vigente, es muy útil por la manera en la que puede estar dispuesto el paciente para realizar la técnica. Este sigue el principio de aplanamiento, sin embargo, el dispositivo presenta un mecanismo de contrabalanceo que permite que la toma puede hacerse con pacientes en decúbito supino. Es portátil, también requiere la instalación de un colírio anestésico, fluoresceína, útil en pacientes bajo anestesia general, niños o pacientes con limitaciones físicas como postrados en cama, a los cuales se les puede realizar este examen sin muchos inconvenientes. Ahora bien, vamos a continuar con el TonoPen. Este fue introducido en 1980. Se basa en el tonómetro de McKay-Mark y es un émbolo móvil que aplana un área de la córnea y presenta un anillo alrededor que determina la rigidez corneal. Entonces tiene unos mecanismos de indentación. Este TonoPen realiza una medición basada en desviaciones estándar del promedio de 10 lecturas. Ustedes una vez hacen la tonometría, el dispositivo hace la medición de 10 lecturas y esto a su vez pues nos da un promedio de estas lecturas. El coeficiente de repetibilidad es elevado, es decir, la correlación que podemos tener entre las diferentes lecturas en un mismo momento con una diferencia de más o menos 4.3 milímetros de mercurio. Ahora bien, la medición puede estar afectada por el espesor corneal central y presenta subestimaciones de la PIO cuando los valores son mayores a 30 milímetros de mercurio. Algunas de las ventajas que vale la pena destacar es que es portátil, no requiere de lámpara de hendidura ni de electricidad, se puede utilizar en pacientes en posición supino o en vertical, puede ser útil en cicatrices corneales, córneas irregulares o niños o pacientes con limitaciones físicas. En cuanto a la tonometría de rebote, tenemos el iCare. En 1960 se hace la descripción del método, sin embargo, Deakin y Kotzner no desarrollan un instrumento válido para su uso clínico. El iCare fue introducido por Contiola en 2004 y está constituido por un resorte propulsor que impulsa la sonda hacia la superficie ocular, lo que genera un contacto, y adicionalmente tiene un sensor electromagnético que sensa la velocidad a la que la sonda se dirige hacia la córnea y una vez rebota, la desaceleración que ese rebote produce. Ahora bien, al momento de medir la desaceleración, se ha determinado que este cambio en velocidades es el que mayor correlación tiene con la presión intraocular. Ahora bien, a mayor presión intraocular, menor será la duración del impacto. Este dispositivo igual hace varias mediciones, un total de 6, elimina los valores máximo y mínimo y da el promedio de esas mediciones. No requiere anestesia porque el movimiento de la sonda es muy sutil. Adicionalmente tiene unas configuraciones redondas con materiales pues delicados para poder evitar lesionar la córnea, y la correlación respecto a la tonometría de aplanamiento de Goldman es de 0.2 a 2.2 milímetros de mercurio, por lo cual es uno de los dispositivos con resultados más prometedores. Ahora bien, el iCare One y Home es una variante del que les acabo de mencionar. Sin embargo, estos están diseñados para uso doméstico. Tiene medidas fiables siempre y cuando la distancia entre la punta de la sonda y el ojo esté dentro de 4 a 8 milímetros y el ángulo en el que se realiza la tonometría es de 90 grados.
Existe la posibilidad de presentar errores de mediciones. Recordemos que estos dispositivos están diseñados para que los pacientes se tomen sus propias lecturas, por lo cual el dispositivo emite pitidos y enciende luz roja en caso de que no se logre un adecuado posicionamiento, por lo cual la lectura estará errada. Ahora bien, los rangos de medición varían de 5 a 50 milímetros de mercurio y la manera en que podemos obtener la información es a través del almacenamiento del disco duro del dispositivo que se transfiere a través del software iCareLink a cualquier computador. En cuanto a la tonometría sin contacto, esta fue desarrollada por Grollman en 1972 y está constituida por un pulso de aire que aplana la córnea. Esto es justamente lo que evita el contacto. Sin embargo, el principio de aplanamiento es el mismo. Tenemos una superficie corneal que está siendo aplanada, en este caso particular, por el pulso de aire y a través de una luz que emite un sensor, percibe el momento en el que la córnea ha sido adecuadamente aplanada y evita que siga produciéndose el pulso de aire. Los dos dispositivos que están en pantalla es el Pulse Air ECI portátil y el de escritorio. Entonces, esto es lo que les estaba comentando, se emite una luz que se refleja en la superficie corneal y es comparable con el tiempo del pulso de aire. Es el momento en el que la luz se emite, se ha logrado un aplanamiento correcto de la córnea y el sensor detiene la producción del aire y mide la fuerza utilizada en el momento de aplanar la córnea. Algunos autores mencionan que las mediciones de presión intraocular con este tipo de dispositivos pues son significativamente más altas en comparación con las de tonometría de aplanamiento de Goldman y de rebote en todos los grupos de edad, por lo cual se considera que sobreestima las presiones intraoculares en pacientes con valores mayores a 16 milímetros de mercurio, por lo cual una de las grandes conclusiones es que los dispositivos no son equiparables, por lo cual si tenemos un seguimiento con un dispositivo en particular, no podríamos correlacionar o extrapolar estos valores a tonómetros diferentes. En cuanto al HORA, este fue desarrollado en el 2005, también pertenece a los tonómetros sin contacto y este produce de igual manera un pulso de aire hasta aplanar la córnea. Una vez se logra el aplanamiento, se desactiva el pulso, lo cual presenta un retraso en la señal entre los dos estados de aplanamiento que les voy a mencionar más adelante. Esto genera una disminución sostenida del aire que a su vez esa baja presión hace que la córnea regrese a su estado natural y se obtienen dos mediciones de presión intraocular. Entonces, esta es la gráfica de presión. Ahora bien, tenemos un force in que corresponde a la fuerza requerida para aplanar la córnea. Entonces, en la gráfica podemos ver las señales que se emiten según la presión y el tiempo, que es básicamente de 20 milisegundos. Ahora bien, lo que presenta es un primer estado de aplanamiento que corresponde pues al 1 justamente, que es en el momento en el que el pulso de aire aplana la córnea y el segundo estado de aplanamiento está desencadenado por la baja presión que hace que la córnea retorne a su estado original. Recuerden que la diferencia entre estos dos estados corresponde a la histéresis corneal, que es justamente lo que mencionamos al principio de la charla, que son las propiedades viscoelásticas de la córnea. En cuanto a algunos de los reportes del HORA, se ha determinado que sobreestima los valores de presión intraocular, especialmente en los niveles elevados. Este dispositivo propone, o más bien presentan, una capacidad de tener en cuenta las propiedades corneales, por lo cual arrojan lecturas de presión intraocular corregidas, que es justamente este valor que están viendo en el segundo ítem, que es POCC, que se ve menos afectada por las propiedades corneales. Es decir, mucho de lo que presentan es que al momento de hacer la lectura se han corregido justamente las posibles variaciones de la presión intraocular relacionadas con los factores corneales que mencionamos, por lo cual podría ser de mucha mayor utilidad en pacientes post cirugía refractiva en comparación con las tonometrías de aplanamiento de Goldman. Ahora bien, la histéresis corneal mencionan que se asocia con otros parámetros de daño glaucomatoso, como la relación copa-disco aumentada y los defectos en el campo visual, y que podría ser un predictor de aparición o progresión de daño funcional en campos visuales en pacientes con hipertensión ocular o con glaucomas instaurados. En cuanto al tonómetro de contorno dinámico de Pascal, este es un tipo diferente de tonometría. Aquí les quiero presentar algunos de los aspectos importantes del tonómetro. Fue descrito en 2002, es un método no invasivo y está constituido por una sonda de superficie cóncava que se adopta a la curvatura de la superficie corneal. Este está determinado por el principio de contorno, que es el contour matching, donde la punta del instrumento más la superficie corneal
generan la cancelación de las fuerzas tangenciales, que como dijimos anteriormente corresponden a la tensión superficial desencadenada por el menisco lagrimal y la rigidez corneal. Entonces, el dispositivo cuenta con un sensor de presión incorporado que mide la presión sin la deformación corneal, lo que evitaría sesgos relacionados con factores corneales, al menos en la teoría. Ahora bien, cuenta con una pantalla que muestra el valor intraocular en un rango de 500 hasta 200 milímetros de mercurio, más la indicación de la calidad de la medición entre rangos de 1 a 3, siendo estos aceptables. Adicionalmente, proporciona valores de amplitud de pulso intraocular, que es la diferencia entre la presión intraocular sistólica y diastólica relacionados con el ciclo cardíaco. Esto se considera que es una medida indirecta del flujo sanguíneo ocular relacionado con la presión de perfusión coroidea. Ahora bien, tenemos aquí un coeficiente de repetibilidad que está en más o menos una sobreestimación aproximada de 0.7 a 4.4 milímetros de mercurio. Entonces, como les mencionaba, se proporcionan valores de amplitud del pulso ocular. Entonces, justamente tenemos la diferencia que se presenta entre la presión intraocular sistólica y diastólica, que están asociadas justamente con el flujo cardíaco, por eso nos habla de presión de perfusión coroidea, pues se relacionaría con el flujo sanguíneo ocular. Ahora bien, el principio del funcionamiento requiere de los siguientes factores: curvaturas corneales entre 32.5 a 60 dioptrías y espesores corneales centrales de 300 a 700 micras, por lo cual aquí muy seguramente todo el espectro de pacientes podría coincidir para poder realizarse este tipo de tonometría. Sin embargo, recordemos que por el mecanismo o el principio en el que funciona este tonómetro, que es de contorno, necesitamos una superficie corneal regular. Ahora bien, el coeficiente de repetibilidad tiene una sobreestimación aproximada de 0.7 a 4.4 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay que tener presente que para este estudio la medición tarda entre 8 a unos 10 segundos, por lo cual necesitamos pacientes muy colaboradores y justamente una superficie corneal en muy buenas condiciones para que pueda realizarse sin muchos inconvenientes. Acá hay unos tonómetros muy interesantes que se están desarrollando, o pues algunos dispositivos en realidad. Entonces tenemos el monitoreo continuo de la presión intraocular y les voy a mencionar dos. Uno de ellos es el Sensimed Trigger, un sensor de 24 horas, y está constituido por un lente de silicona blando con un sensor electromagnético. Este transmite una señal a una antena inalámbrica externa ubicada en la región periocular, que ya se las muestro, y mide las modificaciones en la curvatura corneal que se presume están asociadas con la variación de la presión intraocular. Sin embargo, no hay suficiente evidencia. Ahora bien, como les mencionaba, la correlación no es directa entre los cambios corneales expresados en las unidades que son milivoltios equivalentes, que es lo que percibe el dispositivo, y los valores de presión intraocular. Sin embargo, se ha determinado que existe una alta correlación inicial entre la presión, la tonometría de aplanamiento de Goldman y el triggerfish. Sin embargo, esta correlación disminuye posterior a las 24 horas, por lo que la utilidad clínica está debatido asociado a los altos costos que tiene. Entonces, en la imagen inferior pueden ver el lente de contacto, tiene un sensor que va conectado a una antena y a su vez a un cable que dirige esta información hacia un dispositivo de almacenamiento donde podrá hacerse finalmente la lectura de la presión intraocular. Algunas de las complicaciones asociadas con el uso de este dispositivo se relacionan con sintomatología de superficie ocular. Podemos tener hiperemia conjuntival, sensación de cuerpo extraño, básicamente ojo seco desencadenado por el dispositivo. Eh, muy seguramente con el advenimiento de la tecnología que tenemos a disposición hoy en día, es uno de los más prometedores y los que posiblemente tengamos muy pronto en el mercado. Y también es un dispositivo de monitoreo continuo de presión intraocular, que es el transductor inalámbrico de presión intraocular, por sus siglas en inglés WIT. Este es un sensor intraocular en forma de anillo que está implantado a nivel del saco capsular. Entonces, hace mediciones inalámbricas de la presión intraocular a través de radiofrecuencia. En el estudio que les estoy presentando, acá en la imagen inferior, pues pueden ver en qué consiste el anillo. Esta es la empresa que lo distribuye, o pues en la que se está haciendo el estudio. Se implantó en 6 ojos de conejos posterior a la extracción extracapsular de catarata en caso de haber inducido la catarata o del cristalino, y se les realizó un control hasta por 25 meses. Ahora bien, algunos de los resultados que se obtuvieron es una adecuada tolerancia en el ojo de conejo. En la imagen que está en la mitad de la pantalla
pueden ver el dispositivo implantado en el saco capsular. Se estudiaron estos ojos de conejos sin evidencia de inflamación significativa o formación de cicatrices, esto a la biomicroscopía, y adicionalmente, posterior a la recopilación de los datos, se realizó la enucleación de dos de los ojos, en donde a nivel histológico no hubo evidencia de inflamación intraocular ni formación de membranas. Se hicieron mediciones repetidas de presión intraocular con neumotonometría, tonometría de aplanamiento de Goldman y con el transductor inalámbrico de presión intraocular, en donde se obtuvieron desviaciones estándar de 2.7 milímetros de mercurio, 3.35 y 0.81 milímetros de mercurio, respectivamente. En la imagen de la derecha pueden ver las características del dispositivo. Esto tiene unas placas que reaccionan a los cambios de presión y generando la deformidad de estas placas, o la deformación, perdón, de estas placas, se obtienen los valores que posteriormente van a ser interpretados como los cambios de la presión intraocular. Una de las cosas que estábamos revisando con el doctor Camargo es que sin duda esto aún está en fase experimental, particularmente con los modelos animales, y hace falta mucha más evidencia hasta lograr poder implementar estos estudios en humanos. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Súper, Pipe, muchas gracias. A ustedes por la